se detuvo frente al espejo del pasillo, mirándose meticulosamente. 38 años no habían sido crueles con ella, pero tampoco la habían colmado de regalos. En las comisuras de los ojos le asomaban finas arrugas y en la frente dos pliegues poco profundos, recordatorios de facturas interminables, recibos vencidos y tardes tranquilas en una casa vacía. Su pelo, recogido en un moño descuidado, hacía tiempo que había perdido su exuberancia de antaño, pero aún conservaba un cálido tinte castaño. Se ajustó la camisa del uniforme, una camisa azul oscuro, almidonada con el emblema del servicio postal de Altavista en el bolsillo del pecho. La camisa estaba casi nueva, a diferencia de su matrimonio. «Me voy», dijo en dirección a la cocina, donde Thornton leía el periódico matutino. «Volveré a las 6». Fue la respuesta. Y aquella breve e indiferente interjección aguijoneó a Alvin más que una grosería descarada. 15 años atrás, Thornton Bellamy la había acompañado hasta la puerta todas las mañanas. Le había dado un beso de despedida y le había dicho que la echaría de menos cada minuto. Ahora apenas levantaba la vista de su periódico cuando ella entraba en la habitación. En algún momento entre su boda y hoy, había olvidado cómo mirarla como si fuera la única mujer del mundo. Elvina permaneció de pie unos segundos más, esperando algún gesto, al menos una mirada por encima del periódico. Pero luego salió silenciosamente de la casa, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Su casa de 2 plantas en Elm Street era el orgullo de Elvina. Heredada de su abuela, se alzaba en una calle tranquila, entre casas igualmente buenas y algo anticuadas. Elvina recordaba haber venido aquí de vacaciones cuando era niña. Recordaba el olor a tarta de manzana y el crujido de las viejas escaleras. Incluso cuando Thornton y ella se habían distanciado, la casa había sido su refugio, el lugar donde habían guardado sus recuerdos y esperanzas. El aire primaveral de Altavista era fresco y estaba impregnado del olor de los cerezos en flor. De camino al trabajo, Alvina saludaba a sus vecinos, intercambiaba unas palabras con la señora Darby que paseaba a su caniche y se detenía unos minutos ante la floristería para admirar los nuevos ramos en el escaparate. Estos pequeños rituales daban a su vida una ilusión de estabilidad de la que carecía en casa. La oficina de correos la recibió con su bullicio habitual. Elvina saluda a sus colegas y se sienta en la mesa de clasificación. Sus dedos organizaron automáticamente los sobres en cajas, mientras sus pensamientos seguían girando en torno a la decepción de la mañana. «Oye, Al, parece que hayas visto un fantasma», la llamó Rosemary Price, una mujer corpulenta de pelo rojo brillante que llevaba más tiempo trabajando en el departamento. «No he dormido bien», respondió Alvina, intentando sonreír. «¿Tu Thornton ha vuelto a trasnochar arreglando la instalación eléctrica de casa de los Peterson?», preguntó Rosemary, dando a entender claramente que la joven señora Peterson necesitaba los servicios de un electricista con demasiada frecuencia. Alvina guardó silencio. Los rumores sobre las aventuras de Thornton circulaban por Altavista desde hacía mucho tiempo, pero ella no se atrevía a creerlos. O mejor dicho, no quería admitir que todos los indicios apuntaban a la veracidad de aquellas conversaciones. Era más fácil pensar que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo o pasaba las tardes bebiendo cerveza con sus colegas. El día se alargaba lentamente. Elvina clasificaba el correo, atendía a los clientes en el mostrador, rellenaba formularios y contestaba al teléfono. A la hora de comer compra un bocadillo en la cafetería de enfrente y se lo come sola en un banco de la plazoleta. Al volver de comer, se fijó en una figura familiar que salía de una joyería. Thornton, su marido, que en aquel momento debía estar instalando el cableado eléctrico en un nuevo edificio a las afueras de la ciudad, estaba de pie junto al escaparate con una cajita de terciopelo en las manos. Parecía inusualmente excitado, y el corazón de Elvina se hundió por un momento. ¿Se había equivocado? ¿Preparaba una sorpresa para su aniversario, que sería dentro de 2 meses? Elvina aminoró el paso, pensando si acercarse a él. Pero en ese momento, una mujer alta y rubia, con un vestido ajustado, salió de la tienda. Thornton le sonrió, la misma sonrisa que una vez había dedicado solo a Elvina, y le tendió una caja. La mujer la abrió, chilló de placer y se le echó al cuello. Elvina se quedó paralizada en medio de la acera, incapaz de apartar la mirada. Los transeúntes se apresuraban, pero a ella le parecía que el tiempo se había detenido.
No pudo respirar hasta que la pareja subió al coche de Thornton y se alejó. El aire le quemaba los pulmones como agua helada. El resto del día transcurrió como un borrón. Elvina cumplía mecánicamente con sus obligaciones, respondía a las preguntas, incluso sonreía, pero por dentro solo sentía entumecimiento. No sabía qué era peor, si el hecho de que su marido la engañara o el hecho de que todos en el pueblo parecieran saberlo, excepto ella. Cuando Albina volvió a casa, encontró a Thornton en el garaje, inclinado sobre un motor de cortacésped desmontado. Parecía despreocupado, como si no hubiera pasado la hora del almuerzo con otra mujer. «¿Qué tal el día?», le preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «Bien», dijo él, agachando la cabeza. «Hice algunos cableados en casa de los Jenkins. Tuve que trastear con la centralita». La mentira sonó tan fácil, tan natural, que Albina casi dudó de lo que había visto con sus propios ojos. Quizá se lo había imaginado. Quizá no era Thornton, sino un hombre que se le parecía. «¿Y usted?», preguntó él, limpiándose las manos con un trapo. «Lo de siempre», respondió ella. «Iré a preparar la cena». La velada transcurrió en el silencio habitual. Comieron frente al televisor, intercambiando de vez en cuando pequeñas frases sobre el tiempo y las noticias. Thornton parecía relajado, incluso contento, y de algún modo eso dolía más a Alvin que su indiferencia. Por la noche, tumbada junto a su marido, que ya dormía profundamente, pensó en cómo su matrimonio se había convertido en un cómodo tinglado. Habían vivido uno al lado del otro, compartido techo y mesa, pero hacía tiempo que habían dejado de estar verdaderamente unidos. Thornton había encontrado consuelo en los brazos de otro, y ella se aferraba a los recuerdos y al consuelo de lo familiar. La llamada telefónica la despertó a las 6:30 de la mañana. Al coger el auricular, Albina oyó la voz excitada de su prima Dorothy. «Al, soy yo. La tía Mabel no se encuentra nada bien. Los médicos dicen que es grave. ¿Podrías venir?». Tía Mabel, la hermana pequeña del padre de Elvina, vivía en Greyston, un pueblecito a 3 horas de Altavista. Tras la muerte de su padre, había sido lo más parecido que Elvina tenía a una persona mayor. Aunque no se veían a menudo, Elvina sabía que no podía mantenerse alejada. «Claro que sí. Hoy», respondió, sintiendo que se le apretaba el corazón. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Elvina le contó a su marido la enfermedad de su tía y la necesidad de partir hacia Greyston. Thornton escuchó la noticia con una expresión de simpatía en el rostro, pero Elvina vio algo más en sus ojos. ¿Alivio? ¿O era el atisbo de algún plan secreto? «Lo siento», dijo él, cubriéndole la mano con la suya. El gesto, antes tan familiar, ahora le parecía extraño, casi inapropiado. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?». «No lo sé», suspiró Albina. «Una semana, creo, dependiendo de cómo se sienta tía Mabel». «Te echaré de menos», dijo Thornton, y las palabras sonaron tan falsas que Elvina apenas pudo evitar reírse en su cara. En lugar de eso, asintió y empezó a hacer la maleta. La maleta era pequeña, unas cuantas mudas de ropa, artículos de higiene personal y un libro para leer en la habitación del hospital. Elvina actuó mecánicamente, pensando en lo que había ocurrido ayer. Una parte de ella quería montar una escena con Thornton, exigirle una explicación, gritarle a la cara todos los resentimientos que se habían acumulado. Pero la otra parte, la más racional, le decía que esperara, que no sacara conclusiones precipitadas. Thornton insistió en llevarla a la estación de tren. Por el camino se mostró inusualmente atento, preguntando por su tía, preguntando si se lo había llevado todo, ofreciéndole dinero extra para los gastos. Esta repentina preocupación le pareció sospechosa, pero Albina estaba demasiado agotada emocionalmente para analizar su comportamiento. En el andén, Thornton la rodeó con el brazo y le besó la mejilla. Sus labios eran fríos, su contacto fugaz. «Llama todos los días», dijo, «y saluda a tu tía». Elvina asintió, intentando sonreír. «Cuídate», añadió, pensando que podía ser lo más sincero que le había dicho a su marido en mucho tiempo. Cuando el tren se puso en marcha, Albina miró por la ventanilla la figura de Thornton, que se alejaba. Estaba de pie en el andén con la mano levantada en señal de despedida, pero en cuanto el tren empezó a tomar velocidad, la bajó y se volvió, sacando un teléfono del bolsillo. Sus hombros se enderezaron y su andar se hizo casi elástico, como el de un hombre que se ha desprendido de una pesada carga.
Elvina se reclinó en el asiento y cerró los ojos. 3 horas de camino a Greyston, reuniéndose con su tía enferma. Quizás sus últimos días a su lado. Y luego de vuelta a la casa que había dejado de ser un refugio. A un marido que hacía tiempo que se había convertido en un extraño. El carruaje se mecía suavemente, alejándola de Altavista, de 15 años de vida en común, de esperanzas rotas y sueños incumplidos. Al otro lado de la ventanilla pasaban los suburbios, sustituidos por campos y bosques. Albina contempló el paisaje y pensó en lo extraña que era la vida. Todo parecía ir según lo previsto, y de repente te dabas cuenta de que tu realidad no era más que una ilusión. Thornton Bellamy permaneció en el andén hasta que el tren se perdió de vista. Entonces su rostro, que hacía un segundo había expresado preocupación e inquietud, se suavizó y en sus ojos apareció un brillo frío. Sacó el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. «Se ha ido», dijo sin saludar. «Vuelve dentro de 1 hora y trae champán. Tenemos algo que celebrar». La voz al otro lado de la línea se rió y Thornton sonrió. Por fin podía ser él mismo sin fingir ser un marido cariñoso. Por fin podía impulsar su plan un paso más hacia su objetivo. Subió a su coche y salió de la plaza de la estación, tarareando alguna melodía. Una semana sin Elvina. Una semana con su verdadero amor. Y una oportunidad para hacer planes definitivos. Pido disculpas por la desviación del plan. Tienes razón. Añadí demasiados detalles que no deberían haber estado allí. Estoy reescribiendo el capítulo, ciñéndome estrictamente al plan, donde Thornton solo insinúa un plan para deshacerse de su mujer, sin detalles específicos sobre el asesinato. Bernice Mortimer estaba de pie detrás de la caja del supermercado Everfresh, fichando mecánicamente las compras de otro cliente. Sus delgados dedos, con una impecable manicura de color pastel, manipulaban con destreza los productos mientras su mente vagaba por algún lugar lejano. 32 años y la vida parecía congelada en un pantano de rutina. Todas las mañanas el mismo viaje al trabajo. Todas las noches un piso vacío o un encuentro secreto con un hombre casado. «Su cheque», dijo con una sonrisa profesional, tendiéndole un papelito a la mujer mayor. El supermercado bullía con el ruido habitual. El sonido de los escáneres en las cajas, el llanto de los bebés en la sección de confitería, los anuncios amortiguados por megafonía. Berenice llevaba 7 años trabajando aquí, después de dejar la universidad por problemas económicos. En aquel momento le había parecido una solución temporal, pero los días se habían convertido en años y el trabajo temporal en permanente. «Mortimer, estás de descanso», le llamó Débora, la jefa de turno, una mujer corpulenta con cara de cansancio perpetuo. «Caroline te sustituirá». Berenice asintió y tras esperar a que la joven aprendiz ocupara su lugar, se dirigió a la sala de descanso. Estaba vacía. La mayoría del personal prefería pasar su descanso en la cafetería de enfrente. Berenice sacó el teléfono del bolso y vio una llamada perdida de Thornton. El corazón le dio un vuelco. Se habían conocido hacía 4 años, cuando él había venido a arreglar la instalación eléctrica del supermercado. Berenice acababa de romper con su novio y se sentía especialmente vulnerable a las atenciones de un hombre atractivo. Thornton se había acercado a su caja para comprar una botella de agua, y ella se había dado cuenta de que él la miraba, con una admiración que ella echaba mucho de menos. En lugar de marcharse, entabló conversación. Le preguntó dónde estaba cerca para almorzar, y sonrió de una forma que la dejó sin aliento. Esa misma noche quedaron en un pequeño bar de las afueras de Altavista. Thornton habló de su trabajo como electricista, de proyectos desafiantes y clientes agradecidos, de sus planes de crear su propia empresa. Era un oyente atento que le hacía preguntas sobre su vida, sus sueños, sus intereses. Solo hacia el final de la velada, como de pasada, mencionó que estaba casado. «Pero es una formalidad», dijo mirándola a los ojos. «Mi mujer y yo somos vecinos desde hace mucho tiempo. Ella está centrada en su carrera, y yo... Estoy esperando el momento adecuado para acabar con todo». Bernice debería haberse levantado y marchado entonces. Pero Thornton era tan convincente, tan encantador, que se dejó creer. Después de todo, ¿no se merecía un poco de felicidad? El primer año de su relación había sido como un dulce sueño. Encuentros secretos en un motel a las afueras de la ciudad. Fines de semana robados cuando Albina iba a visitar a sus parientes. Mensajes de texto apasionados en mitad de la noche. Thornton la colmaba de cumplidos.
Le hacía regalos baratos pero atentos. La hacía sentir especial, única, deseable. Pero poco a poco la novedad de la relación fue sustituida por la rutina. Cada vez con más frecuencia, Thornton cancelaba sus reuniones en el último minuto. Rara vez hablaba del futuro. Y de Berenice. Berenice empezó a notar que su juventud se esfumaba y que sus sueños no se hacían realidad. Marcó su número, agarrando el teléfono con dedos fríos. Tal vez esta noche encontraría por fin fuerzas para poner fin a todo aquello. «Hola, nena». La voz de Thornton sonaba inusualmente alegre. «¿Cómo te va con el azúcar?» Era su pequeña broma. Él siempre llamaba a su trabajo el frente del azúcar por los interminables dulces que pasaban por su caja. «Todo va bien», respondió ella con recato. «Ha llamado». «Sí, tengo una noticia estupenda». Sintió la emoción apenas contenida en su voz. «Albina se ha ido. Una semana entera». Berenice frunció el ceño. Habían estado juntos en casa de Thornton en otras ocasiones, cuando su mujer no estaba. Normalmente terminaban en una limpieza frenética antes de que volviera la señora y quemando sábanas en el rincón más apartado del jardín. «¿Y bien? Quiero que vengas. No toda la noche, para toda la semana. Vive conmigo como si fuéramos una pareja de verdad». Berenice cerró los ojos. ¿Cuántas veces había soñado con esto? Despertarse junto a él por la mañana, preparar el desayuno en su cocina, pasar las tardes acurrucados en el sofá, frente al televisor. Todas esas cosas corrientes que eran la norma para otras parejas y un lujo inalcanzable para ella. «No sé, Thorne», dijo finalmente. «Estoy cansada de estos juegos». «¿Qué juegos?». Su voz se puso tensa. «Estos. Soy tu amante secreto. Ella es tu esposa oficial. Nos vemos cuando te conviene. Espero tus llamadas como un perro espera a su amo. Tengo 32 años, Thorne. Quiero una vida normal, una familia, tal vez hijos». Se hizo el silencio en la línea. Berenice solo oía su propia respiración y los sonidos apagados del supermercado al otro lado de la puerta de la sala de descanso. «Lo entiendo», dijo finalmente Thornton. Su voz se hizo más suave, casi congraciadora. «Por eso quiero que vengas. Tenemos que hablar seriamente. Hablar de nuestro futuro». ¿De nuestro futuro? Bernice no podía ocultar su escepticismo. «En 4 años nunca has pedido el divorcio». «Porque es más complicado de lo que parece», dijo con un deje de irritación en la voz. «La casa está a su nombre. Si me voy, me quedaré sin nada. No tendríamos dónde vivir». «Yo tengo un piso. Esa perrera», Thornton resopló. «Te mereces algo mejor. Los dos lo merecemos. Y tengo un plan para conseguirlo». Berenice se puso tensa. Últimamente Thornton hablaba mucho de planes, pero nunca revelaba los detalles. Aquello la inquietaba vagamente. ¿Qué clase de plan? «Ven y te lo contaré todo». Su voz volvió a ser suave, seductora. «Te echo de menos, Bernie. Te quiero cerca, siempre». Sonaba tan sincero que Berenice sintió que su determinación se derretía. Quizás se equivocaba. Tal vez él realmente la ama y solo estaba esperando el momento adecuado. ¿A qué momento?, preguntó sabiendo ya que diría que sí. «Esta noche, justo después de tu turno, te recogeré. ¿Y si alguien te ve? ¿A quién le importa?». Sonaba triunfante. Alvin está en Greystone. Y pronto, pronto todo cambiaría. Berenice terminó la conversación con el corazón encogido. Algo en las palabras de Thornton la inquietaba, pero no podía precisar qué era. Quizás simplemente le asustaba la perspectiva del cambio después de tantos años de incertidumbre. Las horas restantes del turno se hicieron interminables. Bernice fichaba artículos, respondía a las preguntas de los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginaba viviendo en casa de Thornton durante una semana, cocinando en su cocina, duchándose en su cuarto de baño, durmiendo en su cama. Pero cada vez aparecía una sombra en esas fantasías. La figura sin rostro de su esposa, cuyas fotos estaban sobre la repisa de la chimenea, cuyas pertenencias estaban en los armarios, cuya presencia se sentía en cada rincón de la casa. A las 7 en punto de la tarde, cuando terminó su turno, Berenice salió del supermercado. Thornton ya la esperaba en el aparcamiento, conduciendo su berlina negra. La saludó con la mano y ella se quedó inmóvil un instante, mirándole a través del parabrisas. Un hombre apuesto, con canas prematuras en las sienes, seguro de sí mismo, con una sonrisa encantadora y ojos fríos.
Durante 4 años le había amado, había soñado con él, le había esperado. Y ahora, por alguna razón, quería darse la vuelta y salir corriendo. En lugar de eso, se dirigió al coche y se sentó en el asiento del copiloto. «Hola», dijo Thornton, inclinándose para besarla. «Estás muy guapa». Era mentira. Después de un turno de 8 horas en la caja, Berenice parecía agotada, con el pelo revuelto y el rímel corrido. Pero Thornton siempre sabía decir lo correcto en el momento adecuado. «Pasemos por tu casa», sugirió, saliendo del aparcamiento. «Coge las cosas de una semana». «No estoy segura de que sea una buena idea». Bernice se ajustó la mochila en el regazo. «Quizás sea mejor que me quede en casa». Thornton frenó bruscamente y el coche derrapó ligeramente. «¿Has cambiado de opinión?» Su voz no sonaba decepcionada, sino más bien enfadada, y eso asustó a Berenice más que la repentina parada. «No, es que...» vaciló. «Es todo tan raro. Me voy a vivir a casa de tu mujer». «Nuestra casa», corrigió Thornton alejándose de nuevo. «Y pronto será solo mía, y luego será nuestra, tuya y mía». «¿Qué quieres decir?» Berenice observó atentamente su perfil, fijándose en el músculo de su mandíbula. «Te lo diré cuando lleguemos», respondió él brevemente. Entraron en su piso, un pequeño pero acogedor dormitorio en la tercera planta de un edificio antiguo. Berenice recogió rápidamente sus cosas, mientras Thornton recorría impaciente la habitación, mirando los cuadros de las paredes y los cachivaches de las estanterías. «¿Te acuerdas de este día?», preguntó señalando una fotografía de los dos sentados en la playa, sonriendo a la cámara. «Fue hace 2 años, durante un raro fin de semana juntos». «Claro», respondió Thornton, sin apenas mirar la foto. «¿Estáis listos? Tenemos que irnos». El trayecto hasta la casa de Thornton duró unos 20 minutos. Condujeron por las tranquilas calles de Altavista, pasando junto a casas pulcras con césped cuidado, parques y colegios. El atardecer primaveral coloreaba todo a su alrededor con tonos suaves y dorados. «Ya hemos llegado», anunció Thornton, deteniéndose delante de una casa de 2 plantas, con una valla blanca y un tejado rojo. Berenice ya había estado aquí antes, pero siempre furtivamente, siempre a posteriori. Ahora por primera vez podía entrar por la puerta principal sin miedo a ser vista. El interior de la casa era amplio y luminoso. Un salón con una gran chimenea y mullidos sofás, un comedor con una enorme mesa de roble, una cocina con modernos electrodomésticos. Todo hablaba de riqueza y buen gusto. No era lujoso, pero sí confortable. «¿Te gusta?», preguntó Thornton, observando la reacción de Berenice. «Es muy bonita», respondió ella con sinceridad, intentando no pensar en el hecho de que la casa había sido amueblada por otra mujer. «¿Subo mi maleta?» «Por supuesto», asintió Thornton. «La segunda puerta a la izquierda. Póngase cómoda mientras abro el vino». Berenice subió las escaleras, sintiéndose extrañamente excitada. Recorrió el pasillo, abrió la puerta indicada y se encontró en el dormitorio de invitados, neutro, casi impersonal, con paredes beige y una colcha marrón. «Dormirás aquí», dijo Thornton, apareciendo en la puerta con 2 copas de vino. «Al menos, formalmente, por si alguien se deja caer por aquí». «¿Y de manera informal?» «Dunedin», preguntó Berenice tomando una copa. «Informalmente en mi cama», sonrió y tomó un sorbo. «Por nosotros, por nuestro futuro». Chocaron las copas y Berenice también bebió un sorbo del vino. Ácido, con una ligera acidez. Caro estaba claro que no podía permitírselo con su sueldo de cajera. «Hablabas de un plan», le recordó, sentándose en el borde de la cama. Thornton asintió y se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas se tocaron. «Llevo mucho tiempo pensando en cómo podríamos estar juntos sin todo este secretismo». «Secreto», comenzó sin mirarla a ella sino al vacío. «Si solicito el divorcio, Albina se quedará con la mitad de todo, incluida esta casa. Nos quedaremos en la calle». «No tiene por qué estar en la calle», señaló Berenice. «Podríamos alquilar un piso». «No quiero alquilar», dijo Thornton. «Quiero lo mío. Una casa, un negocio, todo. Me lo merezco. Nos lo merecemos». Había tanta pasión en su voz que Berenice no pudo evitar recordar por qué se había enamorado de él. Siempre había sido ambicioso, impulsivo, seguro de su derecho a una vida mejor. «¿Y qué sugieres?», preguntó en voz baja. Thornton se terminó el vino de un trago y dejó el vaso vacío en la mesilla de noche. «Tengo un plan»,
dijo mirándola fijamente a los ojos. Un plan para deshacernos de Elvina para siempre y seguir conservando todo lo que hemos ganado juntos, incluida esta casa. A Berenice se le heló la sangre. Dejó su vaso junto al de él y se apartó lentamente. ¿De qué estás hablando, Thornton? Estoy hablando de que ya no tengamos que escondernos. Se volvió hacia ella con los ojos brillándole febrilmente. Imagínate, se acabaron las llamadas a escondidas, las reuniones secretas. Viviremos aquí, juntos, al aire libre, como una verdadera familia. ¿Pero cómo? Ahora no, le interrumpió, poniéndole un dedo en los labios. Los detalles después. Confía en mí, ¿vale? Lo tengo todo planeado. Todo va a salir perfecto. Berenice le sintió un escalofrío de miedo. Había algo siniestro en la forma en que Thornton había hablado de su plan, sin detalles pero con tanta suficiencia, como si se tratara de algo mucho más serio que un simple divorcio. Thornton, me estás asustando, admitió ella. ¿Qué estás tramando? No es nada, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Confía en mí, ¿vale? Pronto estaremos juntos. De verdad. Para siempre. Se inclinó hacia ella y la besó con insistencia y fuerza, como si sellara su acuerdo. Berenice respondió al beso, pero una inquietud crecía en su interior. Algo iba mal en aquella situación, en las palabras de Thornton, en su comportamiento, pero ya había ido demasiado lejos para echarse atrás. ¿Así que te quedas?, preguntó Thornton, apartándose. Berenice lo miró, apuesto, seguro de sí mismo, con ese peculiar brillo en los ojos que siempre aparecía cuando hablaba del futuro. Llevaba 4 años amando a aquel hombre, esperándole, deseando que algún día estuvieran juntos abiertamente, y ahora él le decía que tenía un plan para hacerlo realidad. ¿Debía creerle? ¿Confiar en él? ¿O había algo oscuro y peligroso en sus palabras? Sí, respondió finalmente, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Me quedo. Thornton resplandeció y volvió a besarla, esta vez con más suavidad y ternura. No te arrepentirás, le prometió. Las cosas cambiarán pronto. A mejor. Se levantó y le tendió la mano. Vamos abajo. Prepararé la cena. Y luego podemos ver una película. Como una pareja de verdad. ¿No es eso lo que siempre has querido? Berenice asintió y le cogió de la mano, dejándose llevar escaleras abajo hasta la espaciosa cocina, donde todo respiraba la presencia de otra mujer, desde los botes de especias pulcramente ordenados hasta las toallas bordadas con el monograma EB. Pero pronto, si había que creer a Thornton, todo les pertenecería, solo a ellos. El resto de la velada transcurrió casi idílicamente. Prepararon juntos la cena, rieron, recordaron momentos divertidos de sus encuentros secretos. Thornton era encantador, atento, cariñoso, ingenioso. Solo había sido así al principio de su relación, y Berenice casi había olvidado lo que era ser el centro de su universo. Pero incluso en medio de aquel idilio, no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo le decía que detrás de esa fachada de felicidad se escondía algo siniestro, que el plan de Thornton podía ser mucho más oscuro de lo que ella estaba dispuesta a aceptar. Pero apartó esos pensamientos. Después de todo, ¿no era esto con lo que había soñado todos estos años? Estar con el hombre al que amaba, abiertamente, sin esconderse, sin sentirse una segunda mujer. Y si eso requería hacer la vista gorda ante ciertos detalles, bueno, tal vez ese sea el precio que vale la pena pagar por la felicidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Thornton, dándose cuenta de su distanciamiento. En nosotros, respondió Berenice, intentando sonreír. En el futuro. Será hermoso, prometió, alzando la copa. Por nosotros. Berenice levantó su copa y añadió mentalmente. Y que el precio no sea demasiado alto. Los primeros rayos de sol primaveral se filtraban a través de las cortinas de encaje del dormitorio de invitados de la casa Bellamy. Bernice Mortimer se despertó y permaneció inmóvil unos instantes, intentando darse cuenta de dónde estaba. La habitación desconocida, la costosa ropa de cama, el silencio solo roto por el canto de los pájaros al otro lado de la ventana, todo parecía el escenario de la vida de otra persona. Pasó la mano por las sábanas frías que tenía a su lado. Thornton se fue a trabajar dejando una nota en la mesilla de noche. «Buenos días, guapa. Volveré para comer. Siéntete como en casa». Té. Como en casa.
La frase hizo que Berenice se estremeciera. La casa pertenecía a otra mujer, una mujer cuyas fotografías estaban sobre la repisa de la chimenea, cuyas pertenencias estaban en los armarios, cuya presencia se sentía en cada detalle del interior. Berenice se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado esta aventura? La noche pasada con Thornton había sido mágica. Habían cenado a la luz de las velas, habían visto una película, habían hecho el amor. Pero la mañana trajo consigo dudas y ansiedad. Thornton hablaba de algún plan para deshacerse de su mujer y quedarse con la casa. ¿Qué significaría? ¿Un divorcio con condiciones desfavorables para Elvina? ¿O algo más oscuro? Berenice no lo sabía, y aquella incertidumbre la asustaba. Se obligó a levantarse y vestirse. Unos pantalones deportivos y una camiseta holgada no eran el atuendo más sofisticado, pero Berenice no iba a salir. El día iba a transcurrir en la casa, explorando el territorio que, según Thornton, pronto sería su espacio compartido. Al bajar a la cocina, Berenice descubrió que Thornton le había dejado el desayuno. Zumo de naranja recién exprimido y croissants, probablemente comprados en la panadería de camino al trabajo. Este gesto de atención la tranquilizó un poco. Quizás se estaba preocupando en vano. Quizás el plan de Thornton era simplemente tener una conversación sincera con su mujer y dividir la propiedad de forma justa. Después del desayuno, Berenice decidió echar un vistazo más de cerca a la casa. Ayer no había tenido ocasión. Thornton había estado allí todo el tiempo, dirigiendo su atención, mostrándole solo lo que le parecía apropiado. El salón era impresionante por su tamaño y lo acogedor que resultaba. Un gran sofá, sillones, una mesa de centro, un televisor en la pared. Todo parecía caro, pero no ostentoso. Era evidente que los propietarios habían amueblado la casa con cariño y atención al detalle. En la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas. Berenice se acercó para mirarlas. Alvin y Thornton el día de su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un estricto traje. Parecían felices, enamorados, llenos de esperanza. Otra foto. Estaban en una playa, bronceados, sonrientes. Otra era de ellos junto a un árbol de Navidad, con divertidos jerseys. Berenice sintió una punzada de celos y culpa al mismo tiempo. Antes habían sido felices juntos. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Y ella, Berenice, ¿tenía derecho a inmiscuirse en su relación? Pero Thornton había dicho que él y Elvina habían sido vecinos durante años, que el matrimonio era solo sobre el papel, que Albina está centrada en su carrera y no presta atención a su marido. ¿No merece ser feliz en esa situación? ¿No merece ella, Berenice, ser amada abiertamente, no a la sombra del matrimonio de otro? Apartando la vista de las fotografías, Berenice continuó su inspección. Un comedor con una mesa y sillas de roble macizo. Una cocina con electrodomésticos modernos y muchos utensilios de cocina. Un pequeño estudio con estanterías y una mesa de ordenador. En la primera planta, además del dormitorio de invitados donde se alojaba Berenice, había el dormitorio principal, un cuarto de baño y otra habitación que parecía utilizarse como trastero. El dormitorio principal. Berenice permaneció largo rato frente a la puerta cerrada, dudando si entrar o no. Era el santuario del matrimonio de otra persona, el lugar donde Thornton y Albina habían dormido codo con codo todos estos años. Finalmente, la curiosidad venció y empujó la puerta. La habitación resultó ser luminosa y espaciosa. Una cama grande con una colcha blanca, un tocador con espejo, un armario de pared. En las mesillas había lámparas, libros y un vaso de agua. Todo indicaba que aquí vivían dos personas. Berenice se acercó al tocador. Peines, horquillas, cremas, frascos de perfume, cosas de Albina. Cogió uno de los frascos y se lo echó en la muñeca. Un perfume ligero, floral, refinado como la propia anfitriona, a juzgar por las fotografías. De repente, Berenice se sintió como una invasora entrando en territorio ajeno. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo podía justificar su presencia en casa de una mujer a la que nunca había conocido, pero con cuyo marido se acostaba desde hacía 4 años? El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. ¿Había vuelto Thornton tan temprano? ¿O era Alvin? La idea le heló la sangre en las venas.
Berenice se quedó inmóvil, escuchando. Bernie, Bernie, ¿dónde estás? La voz de Thornton resonó por toda la casa y Berenice respiró aliviada. ¡Arriba!, gritó saliendo a toda prisa del dormitorio y cerrando la puerta tras de sí. Thornton subió las escaleras con un ramo de rosas y una botella de champán. ¿Me has echado de menos?, preguntó besándola. Por supuesto, respondió Berenice, intentando sonreír despreocupadamente. Has llegado pronto. Me he tomado el día libre, explicó Thornton, rodeándole la cintura con el brazo. Quiero pasar el día contigo, enseñarte la casa, el jardín, todo lo que pronto será tuyo. Berenice se puso tensa. ¿Mío? Nuestro, se corrigió Thornton. Cuando Albina se haya ido, todo será nuestro. ¿Estás tan seguro de que ella se irá? Thornton sonrió, aquella sonrisa especial que siempre tenía cuando hablaba del futuro. Tengo un plan, ¿recuerdas? Y ya está en marcha. Tiró de su brazo y la trajo escaleras abajo. Ven, te enseñaré el jardín. Te encantará. El patio trasero de la casa Bellamy era un oasis. Un césped cuidado, parterres de flores primaverales, un cenador cubierto de hiedra, incluso una pequeña fuente en el centro. Todo respiraba cuidado y amor. ¿Quién cuida el jardín?, preguntó Berenice, mirando a su alrededor con admiración. Albina, admitió Thornton de mala gana. Es su afición, pero no tiene por qué hacerlo. Contrataremos a un jardinero. Berenice permaneció en silencio. De pronto se sintió incómoda por la facilidad con que Thornton hablaba de sustituir a Albina, no solo en su propia vida, sino en la casa que con tanto cariño había organizado. Entremos, sugirió Thornton, sin darse cuenta de su incomodidad. Prepararé la comida y luego nos echaremos la siesta. Le guiñó un ojo, insinuando lo que harían después de comer. El almuerzo fue excelente. Pasta con marisco, ensalada y una botella de vino blanco. Thornton sabía cocinar cuando quería impresionar. Comieron en la mesa de la cocina y no en el comedor, como si hubieran evitado deliberadamente un espacio que se asociaba demasiado con Albina. Quiero pasar una velada especial, dijo Thornton cuando terminaron de comer. Una cena romántica a la luz de las velas. Champán, música, lo de siempre. ¿Por qué? Bernice se sorprendió. No tenemos ninguna prisa, porque quiero celebrar el comienzo de nuestra nueva vida. Thornton le cogió la mano, acariciándole los dedos. Hoy es un día especial, Bernie. El día en que por fin podemos estar juntos abiertamente, sin mirar atrás. Y es solo el principio. Bernice sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Había algo hipnótico en sus palabras, en su confianza. Era como si realmente viera su futuro. Claro, feliz, lleno de posibilidades. De acuerdo, aceptó ella. ¿Qué me pongo? Algo bonito, sonrió Thornton. Quiero verte como una reina en nuestra mesa. La velada transcurrió con tranquilidad. Berenice pasó más de una hora preparándose. Se bañó, se peinó y se maquilló. De las cosas que había traído, la más apropiada era un vestido de cóctel negro, sencillo pero elegante. Cuando bajó las escaleras, el salón se había transformado. Thornton había colocado velas por toda la habitación, creando una iluminación suave e íntima. La mesa estaba puesta con un mantel blanco, vajilla y copas de cristal. En el centro había un jarrón de rosas que él había traído por la tarde. «Estás preciosa», dijo Thornton, ayudándola a sentarse. Llevaba un traje oscuro y una camisa sin corbata, un atuendo que le daba un aspecto especialmente atractivo. La cena fue exquisita, langosta cocinada según una receta especial, verduras a la parrilla, pan fresco. Thornton abrió el champán y el corcho saltó de la botella. «Por nosotros», dijo llenando las copas. «Por nuestro futuro». Berenice sonrió y levantó la copa. A pesar de todas sus dudas, no pudo evitar sucumbir al encanto del momento. Thornton era tan atento, tan romántico, como ella siempre había querido que fuera. «Sabes», dijo, dejando a un lado su copa, «hay algo que quiero enseñarte». «Enseñarte algo». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de la chaqueta. A Berenice se le cortó la respiración. «¿Es realmente...?» Thornton abrió la caja y en su interior brillaba un anillo con un pequeño pero delicado diamante. «Aún no es una proposición», dijo al ver la reacción de la mujer. «Es más bien una promesa. Cuando todo esto acabe, cuando la casa sea nuestra, te pediré matrimonio de verdad. Hasta entonces es un símbolo de mi devoción por ti».
Berenice se quedó mirando el anillo, sin saber qué decir. Era exactamente lo que había soñado todos estos años. Reconocimiento, una promesa de futuro, la prueba de que no era solo un capricho pasajero. No te preocupes, mi mujer no sabrá que vienes, continuó Thornton al ver su vacilación. Y pronto la casa será tuya, nuestra. Sacó el anillo de la caja y se lo puso en el dedo. Le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para ella. Es precioso, susurró Berenice, mirando el juego de luces en las facetas del diamante. Y tú también, respondió Thornton, inclinándose para besarla. En ese momento oyeron el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta principal se abrió y un hombre alto, de unos 60 años, con porte militar y rostro severo, entró en la casa. ¿Alvin? Llamó entrando en el salón y haciendo una mueca de dolor al ver la mesa, las velas y la pareja medio abrazada. Thornton se apartó de Berenice, con el rostro contorsionado por el miedo y la sorpresa. «¡Quentin!», exclamó intentando sonreír. ¡Qué sorpresa! Quentin Preston, el padre de Elvina, contempló la romántica escena que tenía ante sí. Sus ojos, tan grises como los de su hija, pero mucho más fríos, se detuvieron en el anillo que brillaba en el dedo de Berenice, en los labios entreabiertos de la mujer, en la botella de champán y las dos copas. ¿Interrumpo?, preguntó con una ironía apenas perceptible. No, no, claro que no, divagó Thornton, alejándose aún más de Berenice. Solo estamos cenando. Ella es Berenice, mi compañera de trabajo. Estamos hablando de un nuevo proyecto. Berenice apenas pudo contener las ganas de reír ante lo ridículo de aquella explicación. ¿Qué clase de proyecto de trabajo podría discutirse a la luz de las velas, con champán, en traje de noche? Un colega entonces. Quentin enarcó una ceja con escepticismo. Encantado de conocerte, Berenice. Soy Quentin Preston, el padre de Albina. Hola, dijo Berenice, sintiendo que el color le inundaba la cara. ¿Dónde está mi hija?, preguntó Quentin, volviéndose hacia Thornton. Está lejos, respondió él, tratando de mantener la compostura. Ha ido a ver a la tía Mabel. Está enferma. Oh, asintió Quentin. ¿Cuándo volverá? En una semana, quizá. Thornton se encogió de hombros. Depende del estado de la tía. Quentin volvió la mirada hacia Berenice, y a ella le pareció que aquellos ojos grises veían a través de ella, con todos sus miedos, dudas y esperanzas secretas. ¿Así que eres electricista? Bueno, preguntó, disfrutando claramente de su vergüenza. Ya. Berenice vaciló, sin saber si apoyar la mentira de Thornton. Berenice trabaja en contabilidad, intervino rápidamente Thornton. Ayuda con la parte financiera de los proyectos. Interesante, dijo Quentin. Creía que trabajabas en un supermercado. Señaló con la cabeza el bolso de Berenice en el sofá, del que asomaba su insignia de Everfresh. Berenice sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Thornton palideció. Es un trabajo a tiempo parcial, murmuró. ¿Sabes lo difícil que es hoy en día? Claro, asintió Quentin con fingida comprensión. Sobre todo cuando tienes que comprar anillos caros. Su mirada volvió a posarse en la mano de Berenice, que instintivamente la metió debajo de la mesa. Creo que te dejaré con ello, dijo Quentin, tras una incómoda pausa. Sigue discutiendo tu proyecto. Yo subiré a la habitación de invitados a descansar. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, Thornton, no olvides llamar a mi hija. Dile que he pasado por aquí y que me quedaré un par de días. Quiero darle una sorpresa cuando vuelva. Con estas palabras subió las escaleras, dejando a Thornton y Berenice aturdidos. ¿Y ahora qué?, susurró Berenice cuando los pasos de Quentin se alejaron. Nada, Thornton se frotó la cara con las manos. Nos limitaremos a interpretar el papel. Tú, mi colega, se quedó hasta tarde. Terminaremos el champán y te irás. Supuestamente. ¿Y después? Y luego volverás por la puerta de atrás cuando esté dormido. Intentó sonreír Thornton. No te preocupes, nos las arreglaremos. Pero Berenice podía ver que estaba asustado. La aparición del padre de Elvina había roto su idilio. Había introducido un elemento de realidad en la fantasía que estaban creando. Quizás sea mejor que me vaya. ¿De verdad?, sugirió. No, contestó Thornton con brusquedad. No, repitió con más suavidad. Quiero que estés cerca de mí. Tendremos más cuidado.
Sirvió más champán en las copas, pero el ambiente festivo había desaparecido. Bebieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Arriba, en la habitación de invitados, Quentin Preston estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer de Altavista. Su rostro, habitualmente impenetrable, expresaba ahora alarma. Algo andaba mal en esta casa, en el comportamiento de Thornton, en los ojos de esta mujer, Bernice. Algo peligroso, siniestro. Sacó el teléfono, a punto de llamar a su hija, pero cambió de idea. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando. Tal vez era solo una aventura, una poco atractiva pero trivial. O tal vez, Quentin salió silenciosamente de la habitación y se arrastró por el pasillo hasta las escaleras. De abajo llegaban voces apagadas. Bajó con cuidado unos peldaños, intentando permanecer invisible, pero lo bastante cerca para oír la conversación. Todo va según lo previsto, decía Thornton. Estará fuera una semana. Lo tendremos todo preparado en ese tiempo. Pero su padre. La voz de Berenice sonaba preocupada. No sospecha nada, dijo Thornton. Cree que solo eres mi amante. Es desagradable, pero no peligroso. ¿Y si se lo cuenta a Raelvina? ¿Y qué? Thornton sonrió. Para cuando vuelva, será demasiado tarde para cambiar nada. El plan está en marcha, cariño. Pronto Elvina estará fuera de nuestras vidas. En absoluto. Quentin se congeló, sintiendo que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con en absoluto? ¿Qué clase de plan era ese que no podía cambiarse? ¿Y por qué la voz de su yerno sonaba tan ominosamente satisfecha? No estoy segura de que esté bien, dijo Berenice. Quizá deberíamos hablar con ella, divorciarnos como la gente normal y quedarnos sin casa, sin dinero. Había rabia en la voz de Thornton. No, no lo creo. Llevo demasiado tiempo planeándolo. Todo saldrá bien, ya lo verás. Nadie sospechará nada. Pero si... Nada de sí, le cortó Thornton. ¿Estás conmigo o no? Hubo una pausa. Quentin contuvo la respiración, esperando la respuesta de la mujer. Contigo, dijo por fin Berenice. Siempre estoy contigo. Eso está bien, se suavizó la voz de Thornton. No te preocupes, cariño. Pronto viviremos aquí juntos, abiertamente, sin secretos, sin tapujos. Solo tú y yo. Quentin volvió a subir con cuidado a la habitación de invitados, intentando no hacer ruido. Su corazón latía como un loco. Las palabras de su yerno no dejaban lugar a dudas. Estaba tramando algo contra Elvina, algo irreparable. Cerrando la puerta de la habitación, Quentin se sentó en la cama, pensando febrilmente. Había que actuar deprisa, pero con cuidado. Advertir a su hija, pero sin asustar a Thornton. Reunir pruebas, pero no delatarse. Sacó su teléfono y escribió un breve mensaje. Llámame cuando estés sola. Es importante. Papá. Tras enviar el mensaje, Quentin miró por la ventana el cielo cada vez más oscuro. En aquella casa, bajo la máscara de la comodidad familiar, maduraba un plan que podía costarle la vida a su hija. Y él era el único que podía impedirlo. Quentin Preston estaba sentado en un banco del parque de la ciudad de Altavista, calentándose las manos sobre un vaso de café de cartón. La mañana era fresca, con nubes bajas y un viento racheado. Pero el tiempo era bueno para Quentin. Menos posibilidades de encontrarse con conocidos que le hicieran preguntas incómodas. 32 años en el sistema penitenciario le habían enseñado dos cosas: paciencia y desconfianza. Ahora ambas cualidades le venían muy bien. Tras escuchar la conversación entre Thornton y su amante, Quentin había pasado la noche en vela dándole vueltas a la situación. Era evidente que el yerno estaba tramando algo contra Albina. Algo tan serio que no quería discutir los detalles, ni siquiera con Berenice. Y ese algo tenía que ver con el dinero y la casa. Quentin miró la hora. Las 9:45. Harold Simmons, su viejo amigo y antiguo colega, ahora en el departamento de policía de Altavista, llegaría en breve. Hacía casi 3 años que no se veían, desde que Quentin se había trasladado a un estado vecino tras jubilarse. Pero a veces las viejas conexiones eran más útiles que las nuevas, sobre todo cuando se trataba de información delicada. «Quent», le llamó una voz familiar. Quentin se dio la vuelta y vio a Harold, un hombre corpulento con un poblado bigote gris y un rostro bonachón que podía volverse pétreo cuando la situación lo requería. «Harry», se levantó Quentin.
tendiéndole la mano. Me alegro de verte. Se dieron un fuerte apretón de manos y Harold se sentó a su lado, gruñendo por el dolor de espalda. Maldita artritis, se quejó. Los médicos dicen que debería moverme más, pero cada movimiento es como un cuchillo en la columna. Lo sé, asintió Quentin. Me pasa lo mismo con las rodillas. Se quedaron un momento en silencio, mirando el parque casi vacío. Un par de paseadores de perros, una madre con un cochecito, un corredor solitario. Poca gente se aventuraba a salir con este tiempo. Bueno, cuéntame, dijo finalmente Harold. ¿Cuál es la emergencia? No eres el tipo de hombre que llama a las 6 de la mañana sin una buena razón. Quentin tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. Se trata de mi yerno, Thornton Bellamy. ¿Lo conoce? Harold frunció el ceño haciendo memoria. Vagamente. Un electricista, creo. Alto, con canas en las sienes. Ese es, confirmó Quentin. Necesito saberlo todo sobre él. Finanzas, conexiones, posibles problemas legales. ¿Por qué? Harold parecía desconcertado. Sospecho que trama algo contra mi hija. Bajó la voz Quentin, aunque no había nadie alrededor. Algo serio. Resumió los acontecimientos de la noche anterior. La repentina aparición de su hija, la cena romántica con su amante, la conversación que había escuchado por casualidad. Harold escuchó atentamente, con un rostro cada vez más sombrío. Suena inquietante, admitió cuando Quentin hubo terminado. Pero hasta ahora no hay pruebas concretas de intención criminal. Quizás solo esté planeando divorciarse y quiera quedarse con la casa. O podría estar planeando deshacerse de Elvina y quedarse con el seguro, replicó Quentin. Mira, Harry, he pasado 32 años entre criminales. Puedo oler el peligro como un perro el miedo. Hay algo raro en este tipo, en sus planes. Y no quiero esperar a que mi hija resulte herida para demostrar algo. Harold suspiró, frotándose la barbilla. ¿Qué quieres saber exactamente? Su situación financiera. Préstamos, deudas, seguros. Si tiene conexiones criminales. Y Quentin vaciló. Tiene un historial de relaciones con mujeres que han resultado heridas. Harold silbó. ¿Sospechas seriamente que él? No sospecho nada todavía, interrumpió Quentin. Solo estoy recabando información. Para estar preparados. Harold miró a su amigo durante un largo instante y luego asintió lentamente. Me parece bien. Veré qué puedo hacer, pero llevará tiempo, y no puedo prometerte acceso total a sus cuentas bancarias sin una orden judicial. Haz lo que puedas. Quentin le dio una palmada en el hombro a su amigo. Te estaré esperando. ¿Dónde te alojas? Preguntó Harold, levantándose. En casa de Albina y Thornton, contestó Quentin. Quiero tenerlo a la vista. Razonable, asintió Harold. Pero ten cuidado. Si realmente está tramando algo serio y se da cuenta de que sospechas de él. Lo sé, sonrió Quentin sombríamente. No te preocupes, sé cómo fingir. Se despidieron y Quentin se quedó solo, terminando su café. El frío de la mañana le helaba hasta los huesos, pero un fuego de determinación ardía en su interior. Fuera lo que fuese, lo que Thornton tramaba, él, Quentin, tenía que adelantarse a su yerno, proteger a su hija. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Harold. «Quent, tengo algo de interés». Su voz sonaba preocupada. «Por teléfono no. ¿Nos vemos dentro de una hora en el restaurante de pescado del Paseo Marítimo?» «Lo haré», respondió Quentin brevemente y apagó. Estaba a punto de levantarse cuando el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Elvina. «Papá, estoy muy confusa. No puedo creer lo de Thornton. ¿Qué debo hacer?» Quentin tecleó rápidamente una respuesta. «No hagas nada. Quédate donde estás ahora. Lo investigaré todo y te llamaré. Ten cuidado. El restaurante de pescado del Paseo Marítimo estaba casi vacío a esa hora, entre el desayuno tardío y el almuerzo temprano. Harold ya estaba esperando en una mesa de la esquina, con una taza de café delante y una fina carpeta. «¡Oh, qué rápido!», dijo Quentin sentándose frente a él. «Tengo buenos contactos en el banco», se encogió de hombros Harold. «Y en la compañía de seguros». Le acercó la carpeta a Quentin. «Lo que no he encontrado no tiene buena pinta. Tu cuñado pidió un gran préstamo hace 3 meses. $50,000. En efectivo. ¿Para qué?» Quentin frunció el ceño. «Oficialmente, para ampliar el negocio.
pero no he encontrado ningún gasto nuevo en su empresa. Se desconoce a dónde fue a parar el dinero. Quentin abrió la carpeta y miró el primer documento, una copia del contrato de préstamo. ¿Y qué más? Hace 15 días contrató un seguro de vida para Albina. $100,000. Se puso a sí mismo como único beneficiario, gruñó Harold. Ya sabes lo que parece. Quentin sintió que se le enfriaban las entrañas. 50,000 de crédito, 100,000 de seguro. Se parecía mucho a la preparación de un crimen. Hay algo más, continuó Harold bajando la voz. He comprobado sus registros telefónicos del último mes. Varias veces contactó con un hombre llamado Raymond Stern. ¿Lo conoces? Quentin negó con la cabeza. Debería saberlo. Harold puso mala cara. Stern cumplió 7 años por complicidad en asesinato. Salió hace 2 años. Está limpio desde entonces, al menos oficialmente, pero extraoficialmente. Dicen que hace resolución de problemas por dinero, si sabes a lo que me refiero. Quentin lo hacía. Demasiado bien. ¿Cuándo fue el último contacto entre ellos? Ayer, respondió Harold. Una llamada que duró 4 minutos y 30 segundos. A las 12:14 de la tarde. Quentin apretó los puños bajo la mesa. Todo se iba sumando hasta formar una imagen aterradora. Thornton no solo engañaba a Albina, estaba planeando su asesinato. Gracias, Harry. Quentin cerró la carpeta. Ha sido de gran ayuda. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Harold mirando a su amigo con preocupación. Si tus sospechas son ciertas, tu hija está en peligro. Pero aún no tenemos pruebas directas de conspiración criminal. Lo sé. Quentin golpeó la carpeta con los dedos pensativo. Necesito más información, preferiblemente del propio Thornton. Ten cuidado, advirtió Harold. Si se da cuenta de que sospechas de él, no te preocupes, sonrió Quentin con amargura. Sé cómo fingir amistad. Lo aprendí en 32 años en el sistema penitenciario. Cuando Quentin regresó a casa de su hija, no encontró a Thornton en el trabajo. Pero Berenice estaba en casa, moviéndose nerviosa de una habitación a otra como si no encontrara un lugar en el que estar. Señor Preston, sonrió nerviosa al verle. ¿Ha vuelto? Sí, me he encontrado con un viejo amigo. Quentin se colgó la chaqueta. ¿Dónde está Thornton? En el trabajo, contestó Berenice, tirando de la manga de su blusa. Dijo que volvería para cenar. Quentin asintió, observando atentamente a la mujer. Algo había cambiado en su actitud desde aquella mañana. Parecía asustada, confusa. ¿Va todo bien?, preguntó con indiferencia. Sí, por supuesto, respondió Berenice con demasiada rapidez. Es que, aburrida sola en casa ajena. Ya veo, decidió arriesgarse Quentin. Berenice, quiero hablar contigo, una charla seria. Ella se tensó, pero asintió. Sé que Thornton y tú no sois solo colegas, empezó Quentin. Y no me importa, de verdad. Los adultos resuelven sus propias relaciones. Pero me preocupa la seguridad de mi hija. ¿Seguridad? Berenice se puso visiblemente pálida. Sí. Quentin se sentó a la mesa de la cocina y le hizo un gesto para que se uniera a él. Oí por casualidad que Thornton hablaba de una especie de plan, sobre cómo Albina desaparecería pronto de tu vida. ¿Qué significa eso, Berenice? Ella bajó los ojos, evitando su mirada. Ya no conozco todos los detalles, dijo al fin. Habló del divorcio, de querer quedarse con la casa. ¿Y tú te lo creíste?, preguntó Quentin en voz baja. Berenice lo miró con ojos asustados. Al principio, sí, pero hoy he encontrado algo. ¿Qué era? En su escritorio, Bernice bajó la voz, aunque no había nadie más en la casa que ellos. Una póliza de seguro sobre la vida de Albina. $100,000. Fue suscrita hace 15 días. Quentin asintió. Harold ya le había dado esa información, pero era importante que Berenice también hubiera encontrado la póliza. Y también fotografías, continuó, de distintas mujeres, con información sobre ellas. Edad, trabajo, dónde vivían. Era como un dossier. Eso sí que eran noticias. Quentin frunció el ceño. ¿Me lo enseñas? Berenice dudó, pero luego asintió con decisión. Vamos. Lo condujo al estudio y abrió el cajón superior del escritorio de Thornton. Debajo de una pila de papeles había un sobre. Berenice lo sacó y se lo tendió a Quentin. Dentro había, en efecto, fotografías de varias mujeres,
de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con distintos tipos de aspecto. En el reverso de cada una había una breve declaración y una fecha. La más antigua databa de hacía 3 años, la última de hacía 6 meses. ¿Está usted entre ellas?, preguntó Quentin. Bernice negó con la cabeza. No, nunca las he visto. Quentin examinó las fechas. Las separaban unos 6 meses. Era como si Thornton pasara metódicamente de una mujer a otra. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, preguntó devolviendo el sobre a Berenice. 4 años, respondió ella en voz baja. ¿Y durante todo ese tiempo prometió divorciarse de Elvina y estar contigo? Berenice asintió, bajando los ojos. Y ahora que se le ha presentado la oportunidad, de repente contrata una póliza de seguro de vida para ella. Hizo una pausa Quentin. ¿No te parece extraño? Berenice volvió a asentir, sin ocultar ya su miedo. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que esté planeando algo terrible. Yo también, asintió Quentin. Y tengo pruebas. Thornton pidió un gran préstamo hace 3 meses. 50 de los grandes en efectivo. Y ha estado haciendo llamadas telefónicas regulares a un hombre que está cumpliendo condena por cómplice de asesinato. Bernice se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de horror. ¿Crees que él? Creo que tenemos que proteger a mi hija, dijo Quentin con firmeza. Y tú también deberías tener cuidado. Si Thornton realmente planea deshacerse de Albina, ¿quién sabe lo que te hará cuando ya no te necesite? Berenice se estremeció como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Para empezar, llamé a Elvina y le advertí que no volviera a casa hasta que yo me ocupara de la situación, dijo Quentin. Ahora necesitamos pruebas. Pruebas directas de intención criminal. ¿Cómo las conseguimos? Consiguiendo que Thornton hable, sonrió Quentin sin una sombra de diversión. Y sé cómo hacerlo. Thornton Bellamy estaba de pie junto a la ventana de su despacho, viendo pasar los coches por la calle. Su pequeña empresa de instalaciones eléctricas estaba situada en la planta baja de un edificio de oficinas, en el centro de Alta Vista. El trabajo siempre había sido un medio, no un fin, una forma de mantener un cierto nivel de vida y la imagen de un ciudadano respetable. Hoy, sin embargo, Thornton no podía concentrarse en asuntos laborales. Sus pensamientos giraban en torno a la inesperada aparición de Quentin Preston, el maldito viejo. ¿Por qué había venido ahora? ¿Por qué sin avisar? Ponía en peligro todo el plan en el que Thornton había estado trabajando con tanto esmero durante los últimos meses. Sacó su teléfono y miró los últimos mensajes de Bernice. Está haciendo preguntas. Parece que lo sabe. Definitivamente, el suegro sospechaba algo. ¿Pero cuánto? ¿Y qué podía hacer al respecto? Thornton marcó un número que solo utilizaba en ocasiones especiales. «Ray, soy yo», dijo cuando contestaron al otro lado. «Tenemos que vernos, esta noche. Estoy ocupado». La voz de Raymond Stern sonaba aburrida. «Es urgente», insistió Thornton. «Hay que acelerar el plan. Una pausa. Después. Una gasolinera en las afueras. 1 hora». La llamada se cortó. Thornton se metió el teléfono en el bolsillo y se frotó las sienes. El dolor de cabeza empeoraba por momentos. Las cosas no iban como él había planeado. La aparición de su suegro, el extraño comportamiento de Berenice, que había estado claramente nerviosa durante su última conversación. Tal vez debería haber elegido a otra mujer. Alguien menos emocional, más controlable. Pero el acto ya estaba hecho. Berenice formaba parte de su plan, lo quisiera o no, y ahora tenía que concentrarse en la tarea principal, deshacerse de Albina. Thornton salió del despacho, lanzando a la secretaria la idea de que estaría fuera el resto del día. Subió a su coche y se dirigió a las afueras de la ciudad, donde había una gasolinera, el lugar habitual donde Raymond y él se reunían. Estaba lo suficientemente concurrida como para no llamar la atención, pero lo suficientemente anónima como para que nadie recordara a los dos hombres hablando en la máquina de café. Raymond ya le estaba esperando. Un hombre corpulento, con la cabeza rapada y una mirada pesada. A pesar del frío primaveral, solo llevaba una camiseta que dejaba ver unos brazos musculosos, cubiertos de tatuajes. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó en lugar de saludar cuando Thornton se acercó. «Un problema», bajó la voz Thornton. «Ha llegado el padre de mi mujer, inesperadamente. Es un expresidiario y tiene facilidad para los problemas.
Y, y creo que sospecha algo, interrogando a Berenice, vigilándome. Raymond se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Qué sospeche? No significa nada sin pruebas. No conoces a Quentin. Thornton sacudió la cabeza. Si empieza a escarbar, puede que encuentre cosas. ¿Qué tipo de cosas? Raymond entornó los ojos. No importa, lo despidió Thornton. Lo que importa es que hay que acelerar el plan. En cuanto Albina vuelva de Greystone, debemos actuar. Sin demora. Raymond se rascó la barbilla pensativo. De acuerdo. ¿Cuándo vuelve? Dentro de 4 días. El miércoles. ¿En coche? Normalmente sí. Los autobuses a Greystone son raros. Entonces es sencillo. Raymond sorbió su café de un vaso de plástico. La carretera que sale de Greystone pasa por Eagle Pass. Hay curvas cerradas, un acantilado al lado, y los guardarraíles son antiguos. Allí los accidentes son frecuentes. Thornton asintió. Conocía esa carretera. Peligrosa, sobre todo con lluvia o niebla. ¿Puedes hacer que parezca un accidente? Preguntó, mirando a su alrededor con nerviosismo. Por 50 de los grandes, haré que parezca un accidente, sonrió Raymond. Los frenos fallarán en la curva más peligrosa. Es un clásico. De acuerdo. Thornton se secó la frente sudorosa. Pero hay una cosa más. Necesito su teléfono en el coche. Para confirmación. Raymond asintió. No hacía preguntas. Era una de sus cualidades profesionales. Miércoles entonces, resumió. ¿Qué coche conduce? Un Ford Focus plateado del año 2000. Te mandaré un mensaje con la matrícula. De acuerdo. Raymond terminó su café y arrugó la taza. Una cosa más, Bellamy. Si tu suegro empieza a escarbar demasiado, puedo resolver ese problema. Por una comisión, claro. Thornton hizo una mueca. Una cosa era deshacerse de su mujer por un seguro y una casa. Y otra muy distinta, ordenar el asesinato de su suegro. Eso sería exagerado, incluso para él. Espero no llegar a eso, dijo. Haz tu trabajo con Albina y todo irá bien. Lo que tú digas. Raymond se encogió de hombros y se dirigió a su camioneta. El dinero es el mismo. La mitad ya recibido, la otra mitad después. Thornton le lanzó una mirada, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La hazaña estaba hecha. En 4 días sería viudo, y en un par de meses un viudo rico. 100,000 en seguros, una casa, libertad, todo lo que siempre había soñado. El único problema era Quentin Preston, y quizá Bernice, si seguía dudando. Cuando Thornton volvió a casa, encontró a su suegro y a Berenice en la cocina. Hablaban tranquilamente de algo, pero al verle dejaron de hablar bruscamente. Esto confirmó sus sospechas. Estaban tramando algo. «Hola», dijo, tratando de mantener un tono de voz informal. «¿Qué tal el día?» «Tranquilo», respondió Quentin, observando atentamente a su yerno. «¿Y a ti?» La rutina de siempre. Thornton se acercó a Berenice y la besó en la mejilla. Ella se apartó apenas perceptiblemente. «¿Qué hay para cenar?» «He hecho pasta». Bernice evitó su mirada. «Estará lista en 20 minutos». «Bien», sonrió Thornton. «Subiré a darme una ducha mientras tanto». Podía sentir la mirada de Quentin sobre él mientras subía las escaleras. Sin duda, el viejo sospechaba algo. Pero, ¿qué podía saber? Thornton era cuidadoso. No dejó ningún rastro. No dijo nada innecesario. En el dormitorio, se desnudó rápidamente y se puso bajo los chorros calientes de la ducha, intentando eliminar la tensión del día. 4 días. Solo tenía que aguantar 4 días y todo habría terminado. Elvina se habría ido y su suegro volvería a su pueblo a llorar a su hija. A Berenice le costaría un poco persuadirla para que se quedara con él, pero de eso Thornton no tenía ninguna duda. Siempre había tenido facilidad para convencer a las mujeres. Después de ducharse, llamó a Elvina, la llamada nocturna habitual para mantener la apariencia de marido atento. «¿Cómo está la tía?», preguntó cuando contestó su mujer. «Mejor». La voz de Elvina sonaba extrañamente tensa. «Los médicos dicen que le darán el alta en un par de días. ¿Así que volverá pronto?» «Sí, el miércoles, supongo». «Bien». Thornton vio su reflejo en el espejo y sonrió. «Te he echado de menos. ¿De veras?» Había una nota extraña en la voz de Elvina, o sarcasmo o amargura. «Por supuesto», le aseguró Thornton. «La casa está vacía sin ti».
Pero no estás sola, dijo Elvina. Papá está aquí, ¿verdad? Thornton se puso tenso. Algo en su tono era alarmante. Sí, anoche. De repente. Ya me había llamado, continuó Albina. Me dijo que os llevabais muy bien. Thornton tragó saliva, nervioso. ¿Quentin había llamado a su hija? ¿De qué habían hablado? Tu padre es un hombre interesante, dijo evasivamente. Tantas historias sobre su trabajo en la cárcel. Sí, ha visto muchas cosas, convino Albina. Y sabe mucho de la gente, sobre todo de las que son propensas al engaño. Thornton sintió un escalofrío. ¿Lo sabía o solo lo sospechaba? Bueno, tengo la cena esperando, dijo decidiendo cambiar de tema. Te llamaré mañana, ¿vale? Claro, contestó Albina. Cuídate, Thornton. Al bajar a cenar, Thornton se dio cuenta de que el ambiente en la mesa era tenso. Quentin le observaba con indisimulada hostilidad, y Berenice apenas tocaba su comida, jugueteando nerviosa con la servilleta. Una pasta estupenda, dijo Thornton tratando de aligerar el ambiente. Eres un gran cocinero, Bernie. Gracias, murmuró ella sin levantar la vista. La velada transcurrió en un tenso silencio. Después de cenar, Quentin se retiró a su habitación y Berenice, quejándose de dolor de cabeza, subió al piso de arriba. Thornton se quedó solo en el salón, con un vaso de whisky y pensamientos pesados. Algo iba mal. Berenice evitaba su mirada, se apartaba de su contacto. Quentin lo observaba con evidente desconfianza. Sabían o adivinaban algo. ¿Pero cómo? Había sido cuidadoso, no había dejado rastro. Si adivinaban su plan, podían avisar a Elvina. ¿Y eso significaba que ella sería cautelosa? Tal vez cambiaría su ruta de regreso o no cogería el coche. El plan podría haber salido mal. Thornton terminó su whisky y se sirvió otro. La situación se le estaba yendo de las manos. Tenía que actuar con decisión. Si Quentin y Bernice sospechaban algo, tenía que acelerar su plan. No esperar al miércoles. Actuar antes. Sacó su teléfono y, asegurándose de que la casa estaba en silencio, marcó el número de Raymond. No contestó inmediatamente, y por su voz estaba claro que la llamada le había despertado. «¿Qué demonios, Bellamy?», gruñó. «Son las 2 de la mañana». «Cambio de planes», dijo Thornton, bajando la voz a un susurro. «El miércoles no. Mañana. Mañana». Raymond parecía molesto. «¿Estás loco? Tengo que prepararme, elegir un lugar y una hora». «Escucha». Thornton prácticamente sisió en el teléfono. «Su padre sospecha algo. Está haciendo preguntas, insinuando. Si no aceleramos el plan, va a estallar». «Al diablo contigo», se rindió finalmente Raymond. «¿Cuándo y dónde?» «Volverá del hospital sobre las 6 de la tarde de mañana», dijo rápidamente Thornton. «La carretera sobre el paso es el lugar perfecto. Que esté limpio, Ray. Sin huellas». «Ya has dado la mitad», le recordó Raymond. «El resto después del trabajo». «Sí, como acordamos». «Y Ray, si te equivocas, si ella vive, no tendrás la otra mitad». Thornton se sintió aliviado de haber terminado de hablar. Mañana todo habría terminado. Elvina se iría, y él se ocuparía de su suegro y de Berenice más tarde. Puede que ellos también tuvieran que desaparecer si sabían demasiado, pero eso sería más tarde. Ahora mismo lo importante era Alvin. No notó el susurro silencioso en la puerta. No vio la sombra que parpadeaba en el pasillo. No oyó a Berenice, con la cara blanca de terror, subir las escaleras sin hacer ruido y deslizarse hasta la habitación de Quentin. Berenice temblaba como una hoja de álamo cuando llamó a la puerta de su suegro Thornton. Tenía las manos heladas y el corazón a punto de salírsele del pecho. Apenas podía respirar de miedo. Quentin abrió la puerta casi de inmediato, como si no hubiera dormido. Al ver el estado de Berenice, tiró silenciosamente de ella hacia la habitación y cerró la puerta. «¿Qué ocurre?», preguntó en un susurro. Él, Berenice jadeó horrorizada. «Planea matarla, mañana, en la carretera del puerto. Lo escuché hablando con un tipo llamado Ray, ordenando un accidente». Quentin se puso pálido, pero no parecía sorprendido. Más bien sus sospechas se confirmaron. «¿Estás seguro?», preguntó sacando rápidamente su teléfono. «Absolutamente», Bernice temblaba. Hablaba del dinero, de que ya había pagado la mitad, de hacerlo limpiamente, sin dejar rastro. Mañana, cuando ella estuviera de vuelta del hospital. Quentin marcó el número rápidamente.
Alvin, dijo en cuanto contestó su hija. Escúchame bien. Mañana no pasarás por el puerto, ¿entendido? Toma el otro camino, el más largo, a través de Milford. Y no sola. Pídele a alguien que te lleve. A cualquiera. Se quedó un momento en silencio, escuchando la respuesta de su hija. No, no puedo explicártelo ahora. Haz lo que te digo. Es cuestión de vida o muerte, miró a Berenice. Además, lleva el teléfono siempre contigo. No lo dejes en el coche, pase lo que pase. Cuando terminó de hablar, Quentin se volvió hacia Berenice. Necesitamos pruebas, dijo, para meterlo entre rejas. Si no, encontrará otra forma, en otro momento. ¿Qué tipo de pruebas? Berenice seguía temblando. La cinta de su conversación con el tal Ray, una confesión, cualquier cosa que pudiera presentarse ante un tribunal. Berenice asintió, pero de repente el pánico se apoderó de ella. Tengo que salir de aquí, dijo. Ahora mismo. Si se entera de lo que he oído, sospechará si desapareces sin más, objetó Quentin. Será mejor que esperes a mañana. Di que tienes que ir a trabajar. Berenice vaciló. La idea de pasar otra noche bajo el mismo techo con un hombre que planeaba un asesinato era insoportable. Pero Quentin tenía razón. Marcharse de repente levantaría sospechas. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero me iré por la mañana. Por supuesto, asintió Quentin. Ahora vamos a fingir que todo es normal. No debe sospechar nada. Se fueron a sus habitaciones. Berenice estaba tumbada en la cama del dormitorio de invitados, mirando al techo con los ojos muy abiertos. El sueño no llegaba. Cada ruido de la casa la hacía estremecerse. Se imaginaba a Thornton entrando en la habitación con un cuchillo o una almohada para silenciarla para siempre. Hacia medianoche decidió que no podía soportar más el suspense. Sin hacer ruido, salió de la cama y guardó sus cosas en el bolso. Bajaría las escaleras, saldría por la puerta trasera y cogería un taxi. A casa, a su pequeño piso, donde estaría a salvo. Intentando no hacer ruido, abrió la puerta de la habitación y se asomó al pasillo. Estaba oscuro y tranquilo. La puerta de la habitación de Thornton estaba cerrada. Berenice se dirigió de puntillas hacia las escaleras, agarrando con fuerza su bolso. Casi había llegado a la escalera cuando las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Berenice se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Con una exhalación de alivio, dio otro paso. De repente la luz del pasillo se encendió. ¿Iban a alguna parte? La voz de Thornton sonaba engañosamente suave. Berenice se volvió lentamente. Estaba en la puerta del dormitorio, en pijama, con un vaso de whisky en la mano. Y sonreía, la misma sonrisa que una vez le había parecido encantadora, pero que ahora parecía siniestra. Ya, tengo que irme a casa, soltó. Me acordé de que mañana tenía que madrugar. ¿Te acordaste a medianoche? Thornton dio un paso hacia ella. ¿Y decidiste marcharte sin despedirte? Bernice se retiró hacia las escaleras. No quería despertarte, le tembló la voz. Tú estás muy cansada hoy. Es muy considerado. Thornton dio otro paso. Excepto que no te creo, Bernie. Ha ocurrido algo. Algo cambió. Ahora estaba muy cerca. Bernice podía oler whisky en su aliento. Tal vez sea por la conversación con Quentin. Thornton continuó. ¿Qué te ha dicho? Nada. Bernice negó con la cabeza, retrocediendo hacia las escaleras. Solo una charla. ¿Sobre qué? No mucho. Su corazón latía tan fuerte que pensó que Thornton podía oírlo. El tiempo, el trabajo, lo de siempre. Estás mintiendo. Thornton le agarró la mano, apretándosela hasta que le dolió. Te vi susurrando en la cocina. Vi cómo me miraba. ¿Qué le dijiste? Nada. Berenice intentó soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Suéltame. No hasta que digas la verdad. Los ojos de Thornton se entrecerraron. ¿Estabas espiando? ¿Parado bajo la puerta mientras yo hablaba? Berenice se quedó helada. Él lo sabía. De alguna manera lo sabía o lo adivinaba. No sé a qué te refieres, intentó negarlo. ¿Qué conversación? No te hagas la tonta. Thornton tiró de ella hacia él. No te conviene. Lo oíste todo, ¿verdad? ¿Y corriste a decírselo al viejo? Berenice se dio cuenta de que era inútil negarlo. Él la había descubierto. Sí, admitió, decidiendo que la sinceridad podía ser su única oportunidad. Lo he oído. Y tengo miedo, Thornton. Lo que estás planeando es terrible, terrible, sonrió. No más terrible que lo que ella está haciendo.
8 años viviendo en su casa como un ocupa. 8 años aguantando su aburrida compañía, sus lloriqueos, sus quejas. ¿No merezco algo a cambio? Thornton le soltó la mano de repente, y Berenice aprovechó el momento para retroceder otro paso hacia las escaleras. Me voy, dijo, y no puedes detenerme. ¿De verdad? Thornton dio otro paso hacia adelante. No creo que vayas a ninguna parte. Al menos no esta noche. Berenice se dio cuenta de que la conversación había terminado. Se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, pero Thornton fue más rápido. La agarró por el hombro, la hizo girar y la empujó contra la pared. El bolso se le cayó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. No vas a ir a ninguna parte, siseó, apretándola contra la pared. No ahora, cuando todo está casi listo. No ahora que sabes demasiado. Suéltame. Berenice intentó soltarse, pero él era más fuerte. ¡Quentin! ¡Ayuda! Thornton le tapó la boca con la mano, con los ojos entrecerrados por la rabia. ¡Cállate, tonta! Lo vas a estropear todo. Berenice le mordió la mano y Thornton aflojó su agarre por un momento. Fue suficiente para que se soltara y corriera hacia las escaleras. Pero Thornton la agarró del tobillo y Berenice cayó gritando por las escaleras. ¡Quentin! Gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que Thornton la arrastraba escaleras arriba. ¡Socorro! Quentin Preston salió corriendo de su habitación y se precipitó hacia las escaleras. A la tenue luz de la lámpara del pasillo, vio una imagen espantosa. Thornton arrastraba a Berenice por las piernas escaleras arriba, y ella se aferraba desesperadamente a la barandilla, intentando liberarse. ¡Suéltala! Gritó Quentin con una fuerza que no correspondía a su edad. Thornton se quedó inmóvil un instante, girando la cabeza. Sus ojos eran una mezcla de rabia y miedo, un depredador acorralado listo para atacar. «No te metas, viejo», siseó. «Esto no es asunto tuyo. Mi hija es asunto mío», comenzó a bajar Quentin, sin dejar de mirar a su yerno. «Y también lo es esta mujer, si la estás amenazando». ¿Amenazarla? Thornton dejó escapar una risita nerviosa. «Solo intento explicarle a mi chica que no puede creerse todo lo que le ha dicho ese viejo furioso». «¡Quiere matar a Albina!», gritó Berenice, aprovechando la distracción de Thornton. «Ha contratado a unos Ray para que preparen un accidente en El Paso. Les he oído hablar». El rostro de Thornton se contorsionó de ira. Soltó bruscamente la pierna de Berenice y se precipitó hacia ella, acercando la mano para golpear. Pero Quentin fue más rápido. A pesar de su edad, sus años en el correccional le habían enseñado a moverse con rapidez y decisión. Interceptó el brazo de su cuñado en el aire y lo empujó con fuerza lejos de Berenice. «No te atrevas a tocarla», gruñó Quentin entre dientes. Thornton retrocedió un paso, frotándose la muñeca. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Quentin y Berenice, evaluando la situación. Ella ya se había puesto en pie y estaba de pie junto al padre de Elvina, con todo el cuerpo tembloroso. «No entiendes nada», intentó recomponerse Thornton, mostrarse tranquilo. «Bernice lo ha entendido mal. Nunca le haría daño a Elvina». «¡Mentirosa!», gritó Berenice. «He oído cada palabra. Pagaste a ese hombre para que causara un accidente en El Paso. Querías el seguro y la casa. Y las otras mujeres», añadió Quentin sin dejar de mirar a su yerno. «Las de las fotos de tu escritorio. ¿Qué fue de ellas, Thornton? ¿También tuvieron accidentes?» Thornton apretó los puños, y por un momento Quentin pensó que iba a arremeter contra ellos. Pero en su lugar apareció una extraña sonrisa en su rostro. Una sonrisa torcida, casi demencial. «Eres muy listo, viejo», dijo con repentina calma. «Pero no lo suficiente. Sí, había otras mujeres. Y sí, algunas de ellas desaparecieron. Pero no puedes probar nada». Ante aquella admisión, Berenice emitió un sonido estrangulado y se llevó la mano a la boca. Quentin le apretó el hombro con más fuerza, haciéndole saber que estaba a salvo. «Tal vez», asintió, «pero no le harás daño a Elvina. Ya se lo he advertido. No va a cruzar El Paso, y la policía está en camino». La sonrisa de Thornton se desvaneció, sustituida por una expresión de fría furia. «Vas de farol», siseó. «No hay policía». «Compruébalo», se encogió de hombros Quentin. «Todavía tengo contactos en Altavista. Una llamada a Harold Simmons y un coche patrulla estaría en camino». Thornton se puso pálido. El nombre del antiguo colega de Quentin, ahora jefe de la comisaría, le resultaba familiar.
Si Preston había llamado realmente a Simmons. No te saldrás con la tuya, sisió Thornton. Sin pruebas, sin testigos, solo palabra contra palabra. ¿Estás seguro? Quentin sacó una pequeña grabadora del bolsillo. La tecnología moderna hace maravillas, sobre todo cuando tienes que grabar una confesión de asesinato. Thornton se quedó helado, mirando el aparato en la mano de su suegro. Luego sus ojos se desviaron hacia la puerta principal, como si evaluara la distancia y las posibilidades de escapar. Ni se te ocurra, advirtió Quentin. No irás a ninguna parte. No me digas lo que tengo que hacer, viejo, soltó Thornton. Estás en mi casa. En casa de mi hija, corrigió Quentin. La que intentaste quitarle matándola. Thornton dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por el odio. Ella no se merecía esta casa, gritó. No se merecía todo lo que tenía. Un ratón gris y silencioso que lo heredó todo a cambio de nada. Y yo. Trabajé toda mi vida. ¿Y qué conseguí? El derecho a vivir en casa ajena como criado. Su voz se elevó hasta el grito. Sus ojos brillaban febrilmente. Parecía que por fin habían aflorado años de odio y celos ocultos. Albina es débil, continuó farfullando. Débil y despreciable. La he soportado durante 8 años. 8 años fingiendo que la quería, que me gustaba esta vida aburrida. Y entonces llegó Berenice. Lanzó una mirada torva a su amante. Y pensé que por fin había encontrado a alguien que me ayudaría a librarme de esta pesadilla. Pero no. Resultó ser igual de débil, igual de inútil. Berenice se estremeció al oír aquellas palabras, como si recibiera una bofetada. Quentin le apretó el hombro con más fuerza, sin dejar de mirar a Thornton. ¿Has terminado?, preguntó con calma. No, gritó Thornton. No he hecho más que empezar. ¿Crees que me has atrapado? ¿Que me has detenido? Nada de eso. Todavía conseguiré lo que quiero. Esta casa, el dinero, liberarme de todos vosotros. Dio otro paso hacia ellos, y en ese momento se oyó el ruido de una puerta que se abría detrás de él. Thornton se volvió bruscamente. En el umbral estaba Albina. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos por las lágrimas. A sus espaldas se veían 2 uniformes de policía. Albina, la voz de Thornton cambió al instante, volviéndose suave, casi congraciadora. Cariño, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en Greystone. He vuelto cuando me ha llamado papá, contestó Albina, mirando a su marido con una expresión que era una mezcla de dolor y disgusto. Quería oírlo todo con mis propios oídos. Y ya he oído bastante. Hizo un gesto con la cabeza a los policías y estos entraron en la casa, sacando las esposas. Thornton Bellamy, dijo uno de ellos en tono oficial. Queda usted detenido como sospechoso de preparar un asesinato por encargo. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal. Thornton escuchó la lectura de los derechos con cara de confusión. Parecía incapaz de creer que todo había terminado, que su plan había fracasado. Es un error, murmuró mientras el policía le colocaba las esposas en las muñecas. No iba a matar a nadie. Es todo inventado. Berenice me malinterpretó. ¿Malinterpretó la cinta de su conversación con Raymond Stern?, preguntó el segundo policía. Por cierto, él también está detenido. Parece que decidió cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Thornton se puso aún más pálido. Sus ojos parpadearon hacia Berenice, luego hacia Quentin y finalmente se posaron en Alvin. Alvin, escucha, comenzó. No es lo que piensas. Yo nunca... Ya basta, Thornton, lo interrumpió Albina. Su voz sonaba cansada pero firme. Lo he oído todo, y vi la póliza de seguro que me suscribiste, y los papeles del préstamo, y fotos de otras mujeres. Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. ¿Cuántas había? ¿De cuántas mujeres te deshiciste? Thornton bajó la cabeza sin contestar. Los policías le cogieron bajo los brazos y le condujeron hacia la salida. Esto no ha terminado, dijo por encima del hombro. Lo lamentarás. Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo un gran silencio en la casa. Albina estaba de pie, abrazada a sí misma, como si tratara de protegerse del frío, aunque la casa era cálida. Berenice se movía incómoda de un pie a otro, sin saber a dónde ir. Quentin se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. Se acabó, cariño, dijo en voz baja. Ahora estás a salvo. Albina asintió, pero no contestó.
Tenía los ojos fijos en Berenice, que seguía de pie al pie de la escalera, claramente desubicada. «Así que tú», empezó Elvina, dirigiéndose a la amante de su marido. «Sí», admitió Berenice, incapaz de mirarla a los ojos. «4 años, lo siento». Elvina la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. «Gracias por avisar a mi padre», dijo al fin. «Si no hubiera sido por ti». Berenice levantó la vista, sorprendida por la ausencia de ira en la voz de la mujer, a la que durante tanto tiempo había considerado su rival. «No lo sabía», se apresuró a decir. «Juro que no sabía que estaba planeando esto. Creía que solo quería el divorcio». «Te creo», replicó Albina. «Sunonen. Si no, también te detendrían como cómplice». Berenice se estremeció ante aquellas palabras. En efecto, si hubiera conocido los planes de Thornton y no los hubiera denunciado, habría sido cómplice de asesinato. De solo pensarlo le entraron sudores fríos. «Tengo que irme», dijo recogiendo del suelo el bolso que se le había caído durante la pelea con Thornton. Estaba a punto de... «Ahora no», objetó Quentin. «Sir Maynard, la policía necesitará tu declaración, con todo detalle. Todo lo que sepas sobre Thornton, sobre sus planes, sobre las otras mujeres». Berenice se puso pálida. «¿Otras mujeres?» «Aquellas cuyas fotografías guardaba», explicó Quentin, «con fechas y detalles personales. Quizá también fueran sus víctimas». Berenice se cubrió la cara con las manos, dándose cuenta del horror de la situación. El hombre al que había amado durante 4 años podía ser no solo un asesino en potencia, sino un asesino en serie. Y ella podría ser la siguiente en su lista cuando le aburriera o se interpusiera en su camino. «Dios», susurró, «¿en qué me he metido?» «No es culpa tuya», dijo Albina, acercándose de pronto a Berenice y poniéndole una mano en el hombro. «Nos ha estado engañando a todos. A mí durante 8 años, a ti durante 4». Berenice la miró con sorpresa y gratitud. En lugar de odio y acusación, vio comprensión y simpatía en los ojos de Elvina. «Gracias», susurró, «pero sigo sintiéndome fatal. Si yo no hubiera entrado en su vida, habría encontrado a otra», terminó Albina por ella. «O habría seguido fingiendo ser un marido cariñoso mientras planeaba mi asesinato. Al menos, gracias a ti, se supo la verdad». 1 hora más tarde llegaron los detectives. Entrevistaron a cada uno por separado durante largo rato, tomando declaraciones. Berenice contó todo lo que sabía sobre Thornton, cómo se habían conocido, cómo se había desarrollado su relación, cómo la había convencido de que su matrimonio con Elvina era solo sobre el papel. Le contó cómo había encontrado las fotos de las otras mujeres y la póliza de seguros. Y por supuesto, sobre la conversación telefónica escuchada con el mercenario. Los detectives escucharon atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Al final de la conversación, el mayor de los dos, un hombre de pelo gris y rostro cansado, levantó la cabeza de su cuaderno y miró a Berenice con atención. «Señorita Mortimer», dijo, «¿se da cuenta de que puede haber sido cómplice de asesinato?» Berenice tragó saliva y asintió. «Sí», admitió. «Ya estaba cegada por mis sentimientos. No quería ver quién era en realidad». «Pero tomaste la decisión correcta en el momento crítico», continuó el detective. «Eso contará para algo en tu caso». «¿Caso?» Berenice se puso tensa. «¿Está diciendo que a mí también me van a detener?» «Me temo que es inevitable», suspiró el detective. «Usted sabía del crimen en curso, pero como lo denunció voluntariamente y cooperó con la investigación, probablemente le suspenderán la condena». Berenice asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Sí, tendría que responder por sus errores, pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. 3 meses después de la detención de Thornton, se celebró el juicio. El caso se hizo público cuando se descubrió que, en los últimos 5 años, 2 mujeres cuyas fotografías se encontraron en el escritorio de Thornton habían muerto en circunstancias similares. Ambas en accidentes de coche en carreteras de montaña. Ambas tenían pólizas de seguro, en las que Thornton, que se hacía pasar por su marido, era el beneficiario. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Bernice, como predijo el detective, recibió libertad condicional por cooperar con la investigación. Pero no podía quedarse en alta vista. Demasiadas miradas críticas, demasiados susurros a sus espaldas. La amante del asesino.
casi se convierte en cómplice. Estas frases la seguían a todas partes. El día que se fue, hizo una última visita a Elvina. Aún vivía en su casa, aunque planeaba venderla y mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. No esperaba verte, dijo Elvina al abrir la puerta. Tenía mejor aspecto que hacía 3 meses, los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas. Me marcho, explicó Berenice. Quería despedirme y disculparme de nuevo. Albina la hizo pasar y se sentaron en el salón, el mismo en el que Thornton y Berenice habían tenido una vez una cena romántica. No tienes nada de qué disculparte, dijo Elvina. Tú también eres una víctima. Pero te hice daño, replicó Berenice. Al ver a tu marido sin darte cuenta de que era un asesino psicópata, Albina sonrió con tristeza. A veces pienso que debería estarte agradecida. Si no fuera por ti, seguiría viviendo con el hombre que planea mi asesinato. Y nunca habría descubierto quién era en realidad. Berenice sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. La magnanimidad de aquella mujer la asombraba. ¿A dónde va?, preguntó Albina tras una pausa. A Oregón, respondió Berenice. Tengo una prima allí. Me ayudó a encontrar trabajo. Quiero empezar de cero. Así es, asintió Albina. Yo también me iré pronto. Mi padre me propone irme a vivir con él, pero creo que tengo que aprender a vivir sola. Se quedaron un momento en silencio, mirando por la ventana el jardín otoñal, donde las hojas se arremolinaban lentamente en el aire, cayendo al suelo. ¿Sabes?, dijo por fin Berenice. En estos meses me he dado cuenta de una cosa importante. No puedes construir tu felicidad sobre la desgracia ajena. Nunca conduce al bien. Es una sabia observación, convino Albina. Era una lástima que tuviera un coste tan alto. Cuando Berenice se marchó, Elvina la acompañó hasta la puerta. En la puerta se abrazaron torpemente, dos mujeres unidas por extrañas circunstancias, pero que encontraron la fuerza para no odiarse. Buena suerte, dijo Elvina. A ti también, contestó Berenice. Te mereces ser feliz. Salió a la calle y se dirigió al taxi que la esperaba. Mirando por última vez la casa donde había pasado los peores y más importantes días de su vida, Berenice se sintió extrañamente aliviada. Había estado al borde del precipicio, dispuesta a convertirse en cómplice de asesinato. Pero había tomado la decisión correcta, y ahora tenía la oportunidad de empezar una nueva vida, sin mentiras, sin secretos, sin el dolor de los demás. El taxi se alejó, alejándola de Altavista, de su pasado, de sus errores. Le esperaba lo desconocido, pero Berenice ya no le tenía miedo. Había aprendido a apreciar la verdad, por amarga que fuera. Y Albina volvió a la casa con su padre, que la ayudaba a hacer las maletas para la mudanza. Quentin Preston parecía satisfecho. Su hija estaba viva, el criminal estaba entre rejas, se había hecho justicia. ¿Se encuentra bien?, le preguntó observando la expresión pensativa de su rostro.